que quiero más y más de ti, Señor Jesús. Vamos a ubicarnos en Lucas capítulo 5, versículo 17. Y vamos a caminar por esta historia que tiene grandes principios acerca de la fe y de creer. A través del conocimiento de Dios se van desarrollando en nuestro espíritu, en nuestra alma, convicciones acerca de quiénes somos en Dios y quién es Dios. Y conociendo quién es Dios, empezamos a experimentar todo lo que Dios puede hacer. Ahora, nos hemos quedado muchas veces en esa etapa de nuestra vida cristiana. Y como soy su pastor y los conozco, estoy convencido de que esto es así. La fe tiene un momento, un punto de que necesita graduarse. Todo lo que vamos caminando en nuestra fe al Señor es una situación teórica. Para adentro nos fortalecemos. Nuestro espíritu empieza a tomar más control sobre nuestra alma, sobre nuestro cuerpo, acerca de la fe. Pero la fe, sin el elemento que quiero hablarles hoy, en realidad se queda muerta. La fe, dice la palabra del Señor, que sin obras es muerta. Entonces, podemos tener muchas convicciones acerca de Dios, pero si no actuamos, nuestra fe prácticamente no se ha activado. Está hacia adentro. Pero Dios no quiere que nos quedemos con la convicción de la fe. Dios quiere que nuestra fe tenga su graduación, que es creer. Porque al que cree, todo le es posible. Decimos, Señor, yo creo en ti. Pero estamos creyendo en el Señor hacia adentro, pero no nos impulsamos. Entonces necesitamos hoy hablar de creer. Y vamos a ver a estos hombres en esta historia cómo creyeron. Traían a un paralítico en una camilla. Y vamos a ver en la historia todo lo que sucedió. Ellos no se conformaron con que no pudieron llevar al paralítico al evento que ellos querían llevarlo, porque se presentaron circunstancias difíciles. Pero ¿sabe qué? Creyeron. Dile que está a tu lado, necesitamos creer. Lucas 5:17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando, estaba Jesús enseñando, y estaban sentados. ¿Quiénes estaban con Jesús? Y los doctores de la ley. No era cualquier gente. Ahí estaba la representación del sacerdocio, de la teología, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba ¿con quién? Con Jesús, para sanar. La mejor oportunidad, las mejores condiciones para llevar al paralítico. El poder del Señor Jesús estaba manifestándose en sanidad. Y precisamente era lo que ellos andaban buscando, lo que ellos necesitaban para su amigo. Era esa oportunidad de un encuentro con el Jesús sanador. Versículo 18. Y sucedió que unos hombres, de los que estamos hablando, que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo. Creo que esto tiene mucho que ver con la mayoría de los que estamos aquí sentados, porque yo lo siento en mi espíritu, porque yo lo sé. A causa de la multitud, subieron, miren, qué atrevidos. Vean lo que
hace creerle a Dios. Ellos tuvieron fe para llevar fe en el Señor Jesucristo y tuvieron fe para llevarlo, pero no había cómo presentar al paralítico delante de Jesús. ¿Y estos qué hicieron? Se subieron encima de la casa, abrieron un hoyo en el techo, quitaron las tejas, abusaron de la propiedad privada para bajarlo con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Inoportunos, completamente. ¿Cuál es la meta de esta historia? Es que salgamos llenos de los principios de la fe que nos lleva a creerle a Dios. Diga conmigo, dile al que está a tu lado, no te lleves de regreso a tu paralítico. Créele a Dios. Si a mí me hubiera pasado esto, que llevaba mi paralítico a una campaña, yo le hubiera dicho, mira, hice todo lo posible. ¿Te fijaste? Pero no pudimos entrar. A la próxima campaña te prometo que te traigo. Estos no hicieron eso. Estos no se llevaron al paralítico de regreso. Tenían una necesidad y sabían que ahí estaba el que tenía el poder de sanarlo y de resolver la necesidad que ellos tenían. Así que creyeron a Dios. Versículo 20 al 26. Al ver la fe de ellos. ¿Qué fe? La fe de ser audaces. La fe de ir más allá que quedarse solamente contemplando al que tiene el poder de sanar. Le dijo, pero el Señor Jesús es tan tremendo. Conoce de qué pata cogíamos. Ahí estaban los fariseos y los doctores de la ley. Dijo, este es el momento preciso para un cortocircuito. Y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Empezaron a salirle humo por las orejas a los fariseos. Y dice que los escribas comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? No podían contemplar la grandeza de Jesús. No podían entender lo que estaba sucediendo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahí ya se dirigió al paralítico y le di, y a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, ¿qué pasó? Se levantó en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Yo quiero que nuestras reuniones esté lleno de gente que glorifique a Dios porque le ha creído y han visto maravillas. Vero, la esposa de Eddie, mamá de Alejandro, familia Palacios, tenía todo el diagnóstico aparentemente de un cáncer. Pero esta familia, la familia Santa Cruz García, Chochi, Angie, fueron y los invitaron y los llevaron a creerle a Dios. El día de ayer o antier, yo no sé, le dicen con el diagnóstico clínico, científico, señora, usted no tiene nada. Y aquí están glorificando a Dios. Pero nosotros tenemos grandes obstáculos con nuestra fe. Nos quedamos cuestionando.
Hacemos tantas preguntas. Esta mañana tenemos que ser como mineros que extraemos del suelo de Dios todas las verdades que Él tiene para nosotros. Porque cuando conocemos las verdades de Dios, le creemos como los niños le creen a la boca de su papá. Nosotros también empezamos a creerle de esa manera todo lo que Dios dice para nosotros. A creerle. Diga conmigo, creerle. El que cree es como un odre nuevo. Puede recibir el vino de Dios y la efervescencia del Espíritu Santo y se expande sin reventarse y sin romperse. Se mantiene como el barro fresco, moldeable, no se seca. El que le ha dejado de creer a Dios se seca y ya no cabe más en él. Dios no puede expandirlo, Dios no puede hacer maravillas, Dios no puede glorificarse en su vida. ¿Por qué? Porque dejó de creerle a Dios por cuestionar tanto en su mente. Cuando Dios quiere hacer algo, siempre, escucha, siempre prepara los instrumentos que Él quiere usar. Antes de que Dios haga algo en tu vida, va a tratar contigo. Te va a preparar. Te va a poner en la posición, en la postura y en la firmeza adecuada en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu para que tú puedas ver las maravillas de Dios. El Señor lo hizo con el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Me traen a los hombres, el pueblo se purifica, el pueblo se va a dedicar a purificarse. A los hombres, a los guerreros me los traen, los terminan de circuncidar y esperan que sanen. Dios tenía que quitar el rasgo de Egipto y el Señor enseñar a los guerreros que antes de salir a la batalla tienen que sanar, porque no podemos avanzar en los planes de Dios si estamos heridos. Las personas sanas son las que pueden glorificar a Dios. Diga conmigo, las personas sanas son las que pueden glorificar a Dios. Y dile al que está a tu lado, revisa tu alabanza si no glorificaste a Dios. A menos de que tengamos una visión abierta de quién es Dios y lo que Dios puede hacer, Dios no va a poder hacer lo que Él quiere en tu vida. Será. Y es que pasa en mi corazón, pasa en mi mente. Imagínese a Moisés delante del mar con los carros de Faraón detrás. Se lo puede imaginar a él sacando su calculadora científica como muchos de nosotros hacemos y empieza a ver: Josué, calculame la velocidad del viento. Caleb, calculame la profundidad y los centímetros cúbicos del mar. El Señor le dijo: levanta la vara. ¿Qué hizo Moisés? Sacó su calculadora científica. Le creyó a Dios. ¿Cómo se iba a abrir el mar? ¿Cómo? Díganme ustedes. ¿Cómo puede ser posible? Al que cree todo le es posible. ¿Y Moisés? Sin cálculos matemáticos, sin referencias científicas. Simplemente él dijo: bueno, si Dios me ha puesto a mí a creerle, yo le voy a creer a Dios. No podemos ser tan pequeños sin creerle a Dios. No podemos ser tan religiosos como estos doctores de la ley. Dios quiere la totalidad de mi vida, todito. Todo lo quiere Él, adorándole, sirviéndole, cambiando los paradigmas que Él tiene. Dile que está a tu lado: hoy tienes que descargar la actualización del software de tu mente espiritual. Hay una versión nueva, hay que descargarla. Y vamos a descargarla. Vamos a actualizar nuestra sensibilidad espiritual y la capacidad que tenemos de expandirnos para que quepa más de Dios. Dios quiere eso. Cambia tu actitud, porque si no, no vas a poder entenderlo. Alguien me dijo una vez: mira, yo no entiendo esto del diezmo, me dijo. Y le dije: estoy de acuerdo con vos. ¿Y no me lo vas a explicar? Tampoco te lo voy a explicar. Por dos cosas. Uno, yo no enseño a diezmar, yo enseño a no robar. Y segundo, le dije,
El carnal no entiende las cosas que son del espíritu. ¿Cómo yo me voy a poner a explicarte a vos? Yo soy carnívoro, no carnal. Úsame, Señor. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo un carnal va a entender las cosas que son del espíritu? Creer es la plataforma sobre la cual Dios puede llevar a cabo sus procesos milagrosos en mi vida. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hará a través de ti. Por eso te está limpiando, para hacerte una iba a decir valija, vasija de honra. Permitamos que Dios transforme entonces con humildad. Seamos humildes. Dios quiere hacer algo diferente con nosotros, algo inesperado. Dios tiene cosas nuevas. Dios va a tratar contigo de una forma completamente diferente como ha tratado con otras personas. Es que ya llevo mucho tiempo esperando, pastor. Sí, pero Dios inesperadamente va a hacer algo que nadie se lo había imaginado, y es para ti, y es contigo, y es para glorificar su nombre y para que tú glorifiques su nombre. Pero es que he orado por tantos años. Sí, pero entre más te tardes esperando, más está acelerando el cumplimiento de algo glorioso para tu vida. Pero necesitas créele a Dios, créele a Dios. Dios está hablándote. Posiblemente no le has entregado esa relación. Posiblemente no le has entregado al Señor ese sueño, ese pensamiento. No has sido capaz de poner en las manos de Dios tu vida, toda tu confianza en las manos del Señor. Quiero decirte algo, iglesia. Para Dios, en Dios siempre hay una respuesta. Nunca te des por vencido. Y estas son las palabras de Winston Churchill. Toda la maquinaria nazi en una pequeña islita como es Inglaterra. Todos creemos que Inglaterra es una gran nación, es una isla. Y ahí estaban todos los nazis, apuntalando toda su fuerza, todo su poder. Y Winston les dice las famosas palabras inglesas: nunca, nunca, le dice a su ejército, nunca se den por vencido. Y salieron a enfrentar a los nazis. Y ellos se pararon en su fortaleza, y ellos se pararon en esas palabras y resistieron y dijeron: esto parece imposible, estos hombres son imposibles, pero creemos de que van a caer de bruces y vamos a dar hasta la última gota de nuestras fuerzas. Y así fue. Nunca es que el enemigo viene como un río en contra de ti. Parece que viene como un río. Es que es como un león, no es un león. Como un león viene. Él solo ruge y tú sales corriendo al hoyo. Lo único que puede sacarnos del aprieto es pararnos firmes sobre lo que Dios ha declarado. Nunca te des por vencido. Este año es un año de preparación y de enseñanza en creerle a Dios. La primera vez que hubo cambio de hora en Guatemala, iglesia, a mí se me olvidó cambiar el reloj. Y era domingo. Y cuando voy viendo el reloj, todavía tengo otra hora para dormir. Cuando me recordé, salgo corriendo, llegué a la iglesia con la lengua de fuera. Así nos pasa a muchos en Dios. En nuestra mente continuamos en la hora antigua. Nuestra mente se quedó pegada. Pero cuando le creemos a Dios, tenemos que despegar nuestra mente.
despegarla por completo, porque está a punto en la fe que está desarrollando Dios en ti, en esa opresión, en esa crisis. Tú estás poniendo más músculo, tú estás invirtiendo más energía en resistencia, en persistencia. Entonces tu fe empieza a hacer que el creerle a Dios brote, y empieza a brotar, y tú empiezas a creer de tal manera que te estás convirtiendo en un hombre más valiente y más audaz. Una de las características de la gente que le cree a Dios, no de los que tienen fe, que le creen a Dios, es que son atrevidos. Por eso no tienes novia, porque te la pasas soñando. La mujer de flujo de sangre se quedó toda cohibida, toda tímida. Ella tenía fe, ella sabía quién estaba pasando por ahí. Pero ¿qué hizo ella? Fue atrevida y sale corriendo. No sé cuán débil estaba, y le agarra al Señor la punta del manto, y el Señor sintió el atrevimiento de esa mujer. ¿Quién ha logrado desprender de mí tanto poder sanador? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se atrevió? ¿Quién se lanzó? ¿Quién vino detrás de mí de tal manera? Ella no solo se quedó a la expectativa, ella no se quedó solamente viendo. Eran años, desahuciada, triste, desesperada. Y dijo: no, ya mucho esperar, ahora me voy a lanzar. Y me voy a lanzar. Eso es creer. Creer es vencer obstáculos. El Señor dijo: si tuvieres fe como un granito de mostaza. Y yo sé que antes de que el Señor Jesús venga, alguien va a creer en esta palabra, y vamos a ver a un monte desprenderse y caer en el fondo de la mar. Alguien va a tener ese nivel antes de que Jesús venga, porque si la palabra está ahí, es real y se va a cumplir. Y le dice: si alguien tiene fe como un grano de mostaza, es capaz de creerme. ¿Qué pasaría si tuvieras fe como un grano de mostaza? Respóndame, por favor. ¿Qué pasa si tuviéramos fe como un grano de mostaza? Diga conmigo: creería. A ver, iglesia, les voy a preguntar: ¿qué sucedería si tuviéramos fe como un grano de mostaza? Eso es, creeríamos. Creer se especializa en quitar obstáculos. Estos hombres lo hicieron. Mira, la conferencia es para doctores, escribas, fariseos, y ustedes no traen ni gafete, ni siquiera credencial ni invitación. Además, hay tanta multitud. Estos quitaron los obstáculos. Estos se subieron al techo. ¡Qué bárbaros! Creer te confronta, si en realidad tienes fe o no. Creer tiene que ver con ver deficiencias, claro. Siempre vamos a ver incompetencias y deficiencias en nosotros. Siempre. La realidad estaba cambiando, pero la mente no quería cambiar. Si la mente no cambia, usted va a ver lo que cree. Si su mente no está preparada, no va a poder recibir lo que Dios quiere hacer. Estaba pasando con los fariseos. Ahí tenían a la vida. Ahí tenían
la representación de Dios Todopoderoso en medio de ellos, pero ellos no pudieron contener la grandeza. Tenemos que ir abriendo los parámetros de nuestro pensamiento que tenemos establecidos, ampliar las paredes que tenemos para que cada vez quepa más de Dios dentro de nosotros. Jesús de fácil le digo, tus pecados te son perdonados. Pero ¿qué sucedió antes? Aquellos quitaron los obstáculos para llevar a ese hombre, a ese necesitado, con Jesús. Creer se identifica con gente débil para la tarea que tienen por delante. Iglesia, escucha. Dios es poderoso para complementar lo que nos hace falta. David, un jovencito, probablemente no muy alto. David, sobre eficientemente altísimo. Una gran diferencia de tamaño. Pero ¿qué hizo Dios? Dios igualó la diferencia. Dios reduce al gigante y eleva al pequeño a un nivel de suficiencia. Creer nos iguala en la lucha en el espíritu. Te lo voy a volver a decir. Creer nos iguala en la lucha en el mundo espiritual. Esta circunstancia es gigante. Así lo era Goliat. Yo soy tan débil y carezco de tantas cosas. Igual era David. Y Dios viene e iguala las diferencias. Pero algo más poderoso sucede, que Él viene a darnos la victoria. Todo lo que es imposible a los ojos del hombre es posible para el que cree. Pastor, ore por mí. ¿Por qué? Tengo gripe. Pastor, ore por mí. ¿Por qué? El nivel de riesgo que sufre una persona se va convirtiendo en entre más riesgoso, entre más difícil, se va convirtiendo en la oportunidad que tiene Dios de manifestarse en nuestras vidas. Dios puede hacer cualquier cosa, pero entre más difícil es la situación, hay más probabilidades que Él intervenga. Él necesita imposibles para que le creas. Señor, el agua ya me está llegando al cuello, ya me llegó a la nariz. Espérate que todavía faltan como 5 segundos. Cuando te estés ahogando, yo me voy a manifestar. Si a mí me estuvieran predicando esto, yo estuviera saltando. Pastores, que usted siempre nos predica acerca de la fe. Sí, pero sigues ahí, ¿no? A la que he trillado, pastor. Sí, pero yo no les veo creyéndole al Señor como en realidad deberían estar creyendo. El día que seamos en realidad mineros, extrayendo la grandeza del Señor, el día que vengan detrás de mí, de ustedes, gente que ha conocido al Señor, glorificando a Dios por cómo ustedes se están dejando usar, yo creo que ese día vamos a empezar a hablarle de fe a ellos. Dios quiere que las cosas parezcan color de hormiga para hacer la obra. Cualquier parecido con la realidad no es ninguna coincidencia. Pastor, por mí lo estás diciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Qué tremendo. No había por dónde entrar. Se pusieron y encontraron una respuesta. Aunque fuera el techo,
Pero en Dios siempre hay una salida. Siempre hay una salida en Dios. Pastor, es que mi economía es como los muros de Jericó, bien cerrados. ¿Qué vamos a hacer? Usted agárrese de los cuernos del altar y glorifique a Dios y créale a Dios. Párese firme en lo que Dios ha declarado, porque no hay ningún muro que Dios no pueda derribar. ¿Y cómo cayeron los muros? Con declaración profética. Por Jehová. ¿Y por qué tanta vuelta? Porque había que amarrarlos para desintegrarlos y hacerlos caer en pedazos. Dios puede hacer cualquier cosa en nuestra vida. Necesitamos una transformación. Necesitamos que Dios con su bisturí haga una operación quirúrgica en nuestra cabeza dura. Amén. Corte y encuentre ahí lo bruto y lo saque. Este no es lo suficientemente bueno para creer, para creer lo que yo quiero hacer con él, porque tengo cosas grandes para él. Pero hay su cabecita, dice el Señor cuando abre, ¿verdad? ¡Hala! Pásenme otro bisturí. Pásenme un barreno. ¡Hala! ¡Qué duro! ¡Qué corazón tan duro! Tengo que cambiarlo. Tengo que suavizarlo. No cabe todavía en él lo que yo soy capaz de hacer. ¿Cómo van a ser la grandeza de Dios? ¿Cómo puedo dar yo a luz mi vida en él si no está a la altura? Creerle a Dios siempre es arriesgar algo. Me recuerdo cuando vino Pichi y Patti. Patti, hoy me trajiste a Pichi y me dice: Pichi, hubiera visto cómo le quedó la uña. No, eso fue Pablo cuando vino con el ojo morado y la pastora. Vinieron ellos del Salvador, dejándolo todo. Cero probabilidades. Y se dejaron venir, creyéndole a Dios, arriesgándolo todo. Porque si no hay riesgo, no es necesario creer. El que cree a Dios siempre tiene algo que arriesgarse. Cuando llega el momento de la verdad, para Esther, ella tuvo que arriesgarlo todo. Su vida, dijo: tengo que ir a la recámara del rey. Pero la ley decía que si ella no tenía invitación y entraba, era pena de muerte. Pero viene el tío y le dice: ¿quién sabe si a ti te ha puesto Dios para este momento? Quiero decirte esto, iglesia. ¿Quién sabe si para esto te puso Dios? Para este momento. Vas a tener que decidir si le crees a Dios, o Dios se va a tener que buscar a otra persona para glorificarse en esta vida. Ella se atrevió, pero puso a sus amigas a orar y a ayunar. Orar y ayunar es decirle al mundo: detente. Orar y ayunar es decirle a la realidad, a las circunstancias: deténganse. Orar y ayunar es decirle a los compromisos y a los afanes de la vida: deténganse, porque voy a abrir espacio para Dios.
Lo primero que hace uno cuando ayuna es apartar tiempo para invertirlo en buscar a Dios. Se abre espacio, ese espacio que estaba para llenarlo de comida, ahora Dios lo va a usar para darnos lucidez mental. Dios puede hablar en los espacios que nosotros le abrimos. El ayuno abre espacios para que Dios pueda obrar. El ayuno limpia el panorama. Además, tenemos que pagar un precio. Vale la pena pagar el precio. Jesús pagó el precio. Si quieres entrar en un mejor nivel de unción, tienes que pagar un precio. Buscar el rostro de Dios. Buscamos las manos de Dios. No busque las manos de Dios. Busca el rostro de Dios. Si no te cuesta nada, no es adecuado. Creerle a Dios está mezclado con ser imprudente, con ser descortés, así como estos. Rompieron el techo, atrevidos, emprendedores, guerreros, haciendo cosas que no son lógicas. Posiblemente muchos querían matar su fe, querían regresarlos al nivel de fe. Bájense, están locos, no los van a dejar creer, no los van a dejar llevar al paralítico, porque hay muchos expertos en matar nuestra fe. Hay muchas circunstancias en nuestro camino que se presentan a impedirnos a que nuestra fe se gradúe en el campo de creer. Pero ellos fueron atrevidos. No importaron cuánto se opusieron a ese atrevimiento, ellos no renunciaron. Como Bartimeo gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tenemos que ser persistentes, muy persistentes. Dios te va a pedir algo. Dios quiere algo. No importa que piensen que estás loco. Dile que está a tu lado: te lo dije. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Pero somos tan prudentes, somos demasiados prudentes, somos muy planificadores, somos muy corteses. No nos atrevemos a subirnos, a romper el techo, a presentar nuestra necesidad. El programa que